hablamos que la Biblia es totalmente inspirada por Dios. Totalmente inspirada por Dios. Pero cometeríamos un error si dijéramos que en la Biblia solo habla Dios. Que Dios nos habla a través de las Escrituras, no hay duda. Que la Biblia es un libro vivo, no hay ningún tipo de duda. Ayer lo enseñábamos. Eso debe quedar clarísimo. Y que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Tenemos 66 libros dentro de la Biblia. Y todo, llámalo libros, evangelios, cartas. Entiendo que hay de todo, por supuesto. Todos, absolutamente todos, han sido inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia es un libro inspirado por Dios de principio a fin, sin ninguna duda. Pero en la Biblia no solamente habla Dios. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Entonces es necesario que nosotros entendamos que aunque Dios nos va a hablar por medio de la Biblia, en la Biblia habla mucha gente. Por aquí vamos a ver ahora un ejemplo clarísimo. Lucas capítulo 4, un pasaje muy conocido, y no hace falta que nos vayamos muy lejos, podríamos leer el pasaje entero, pero vamos a leer el verso 3. Lucas capítulo 4, verso 3. ¿Lo tenéis? Lucas 4, 3. Dice lo siguiente. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo. O sea, aquí tenemos otro diálogo, pero fíjate que dice, entonces el diablo le dijo. La pregunta es, ¿quién está hablando? El diablo. Por lo tanto, vemos que en la Biblia hablan muchas personas. Habla una serpiente, decíamos ayer, ahora vemos que está hablando el diablo, habla gente que dice cosas que no entienden, ahora entraremos en ello. Entonces, nosotros debemos, por eso que la fe cristiana no es para tampoco dejar el cerebro aparte, tenemos que pensar. Y este curso de interpretación, uno de los propósitos que tiene es que precisamente dediquemos más tiempo al estudio de la palabra, que no leamos por leer. Y ya no solo hablemos de leer, sino que no escuchemos por escuchar. Y que no simplemente hagamos así con la cabeza a todo el que escuchamos, ¿no? Sino que sepamos interpretar lo que estamos escuchando, que sepamos interpretar cada vez mejor y sacarle jugo al estudio de la palabra. Para ello, pues cuando leo tengo que preguntar, bueno, un momentito, ¿quién está hablando? Vamos a dejar claro eso. Y después ya iremos respondiendo las otras preguntas, que también es importante, ¿eh? Porque hay cosas que no vamos a entender bien si no respondemos, por ejemplo, a la pregunta ¿a quién le está hablando? En este caso, el diablo le está hablando a Jesús. Y Jesús obviamente le responde. Entonces yo necesito tener claro eso. Yo necesito preguntarme quién habla. Vayamos ahora, por ejemplo, a... Aquí sí vamos a... yo soy una persona que no trata de meterse en problemas, pero a veces nos metemos en problemas. Y aquí nos vamos a meter en problemas. Aquí nos vamos a meter un poquito en problemas. Pero bueno, yo sé que vosotros lo vais a entender perfectamente. Lo hago con todo el cariño del mundo. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. ¿Dónde vamos a ir a leer? En cuanto os diga el nombre del libro, pues ya sabéis para dónde vamos a ir. Job, capítulo 1. Vamos a meternos en problemas con el santo Job. Job es un libro maravilloso. Job es un libro del que podemos aprender muchas cosas. De Job podemos aprender muchas cosas. De sus amigos podemos aprender muchas cosas. De hecho, en una escuela interna en la congregación nuestra, en la Iglesia Gracia y Fe, estuvimos estudiando, junto con los estudiantes, el libro de Job entero. Eh, y hay mucho que aprender. Hay muchas cosas que vemos maravillosas, pero se han interpretado muchas otras cosas y me fascina cómo en el ámbito evangélico Job ocupa una posición realmente casi sagrada y es casi un intocable para muchísimos cristianos. Y resulta que Job es anterior a Cristo. Y resulta que para los que estamos en Cristo estamos en una posición muy diferente a la que Job estaba.
Y repito, que podemos aprender cosas de Job sin ninguna duda, pero no lo pongamos en un pedestal y en un lugar donde quizá no le corresponde y donde creo que ni el mismo Job había pensado que un día pudiera estar en ese lugar. Pero bueno, y ahora, en Job capítulo 1, vamos a leer dos versos, el verso 20 y el verso 21. Y vamos a ver y vamos a preguntarnos cuántas veces nos han predicado mal estas escrituras. Job capítulo 1, verso 20 y verso 21. Dice así. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. O sea, fíjate, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ahora, la pregunta que yo hago aquí es, ¿quién está hablando? Está hablando Job. Job dice casi al final del libro que deberíamos, o sea, si vamos a hablar de Job y si vamos a estudiar, vamos a leernos el libro entero por lo menos, ¿no? Ahora, recuerda una de las normas que hemos dicho para interpretar correctamente las escrituras y es que no deberíamos basar una doctrina en un solo versículo. Sin embargo, la pregunta que me hago es, ¿acaso no hay una doctrina de esto? ¿Acaso hay gente que no ha establecido una doctrina del Señor dio, el Señor quitó? Bueno, si al Señor le parece bien quitarme, pues a Dios sea la gloria. Pero esto lo está hablando Job y repito, por favor, si vamos a hablar de Job, vamos a leernos el libro entero porque el mismo Job reconoce al final del libro que yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no entendía. Después de que Dios le pega un rapapolvo a Job, entiéndase rapapolvo con el discurso que Dios le da a Job, que lo tienes en el libro, que lo puedes ir a leer al final, en los capítulos finales. Después de ese rapapolvo, después de la temporada que Job viene sufriendo, que algunos piensan que Job estuvo así toda su vida, que Job vivió y sufrió todo esto años y años y años, y algunos dicen, bueno, es que yo soy como Job, Dios me está probando con esto, y llevan años metidos en pruebas, y resulta que Job estuvo a lo mucho, 12 meses. Los historiadores cuentan que estuvo entre 9 y 12 meses con este problema. Entre 9 y 12 meses. A lo sumo. Entonces, pero nos aferramos a eso y decimos, bueno, es que yo soy como Job, Dios me está probando. Ay, el Señor dio, el Señor quitó. No, primero, no establezcamos una doctrina de un solo verso. Segundo, ¿quién está hablando? Está hablando Job. No está hablando nuestro Señor Jesucristo. No está hablando el apóstol Pablo inspirado y entendiendo el evangelio al que él le había sido revelado. Está hablando Job. Entonces, déjame decirte algo. Dios es un Dios que da, pero Dios no es un Dios que quita. Dios no quita lo bueno. Claro que quita cosas. Claro que sí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Dios no te va a quitar lo bueno para probarte. Dios no te va a quitar la salud. Dios no te va a quitar tu trabajo. Dios no te va a quitar a tu familia porque Él quiere probarte y Él quiere ver de qué pasta estás hecho. Dios no funciona así. No recordamos que quien puso a Job en esta situación fue el diablo, tampoco fue Dios. No quiero entrar mucho más en este tema porque si fuera necesario pues ya hablaríamos del libro de Job específicamente más adelante, ya tocaríamos el libro de Job con calma, si eso os parece bien y queréis que un día lo hagamos. Entonces no voy a entrar mucho ahí, pero no es Dios, es el diablo el que le está tocando. Entonces, cuando yo leo esto, voy a ver, aquí está hablando Job, y voy a compararlo, por ejemplo, con cosas que dice Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 10. ¿Qué dice Jesús ahí? Vamos a verlo. Juan 10, 10. Y ya te digo que si quieres puedes hacer el ejercicio de leerte el libro de Job entero. Y ver cómo Job habla al final del libro diciendo,
Yo he dicho cosas que eran tonterías, perdóname la expresión, ¿eh? Pero Job dice, he dicho cosas que eran tonterías, que no las tendría que haber dicho nunca, pero las dije. Y ahí están escritas, y algunos las toman como si fueran, vamos, lo más sagrado que hay, y que nadie ponga en entredicho a Job, y que nadie ponga en entredicho las palabras de Job. Pero tengamos cuidado, interpretémoslas correctamente, por favor. Yo he dicho desde el principio que podemos aprender mucho de Job, pero vamos a interpretar ese libro correctamente y vamos a interpretar esas palabras también correctamente. Resulta que Job dice, Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Pero que Dios quita. Y entonces hoy la gente, no, Dios quita. Pero resulta que viene Jesús y nos dice aquí en Juan, capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Así dice Jesús. El ladrón. El ladrón viene para hurtar, para matar y destruir. Y hace una separación como diciendo, yo no soy el ladrón. Hace una separación. Pero yo he venido, hay un punto y coma, y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Jesús está diciendo claramente, yo no soy el ladrón. El ladrón ha venido para esto, pero yo no soy el ladrón. Por lo tanto, yo no he venido ni a hurtar, ni a matar, ni a destruir. Yo no he venido a quitar nada bueno. Todo lo contrario. El ladrón sí ha venido para esto, pero yo he venido para dar vida y para darla en abundancia. No para quitarles vida. No para quitarles salud. No para quitarles... No. He venido para darles vida y para que esa vida ustedes la puedan tener en abundancia. Eso es lo que nos dice Jesús.